Dice ese versículo 16 que uno que se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para heredar o para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y entonces le dice: pero si deseas entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. El día miércoles hablaba con los hermanos acerca de varias cosas, pero una fue acerca de que hay que ser fieles en las cosas materiales, porque la fidelidad en las cosas materiales nos va a llevar a ser administradores de las cosas espirituales. Dios tiene lo espiritual para nosotros, para que nosotros hagamos uso de ello y para que nosotros seamos de bendición. Y el primero que está interesado que nosotros tengamos dones espirituales y el poder del siglo venidero hoy en esta tierra es Dios. Él es el primero. Así es que cuando usted le dice: Señor, dame un poder de tu espíritu, Él dice: hijo, yo soy el primero que te lo quiero dar. Yo soy el primer interesado en que mi poder esté hoy en la tierra. Este hombre preguntó qué podía hacer para heredar la vida eterna, y entonces el Señor Jesús le dice que guarde los mandamientos. Versículo 18, Él le dice: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Le decía a los hermanos el día miércoles que a este hombre rico, como le ponen el encabezado de muchas Biblias, el encabezado del párrafo, este hombre fue probado. Y todos nosotros somos probados, todos somos probados. Y este hombre fue probado en, como dice ese versículo, en no matar, y él aprobó. Diga conmigo: él aprobó. Él aprobó. Primero fue probado en no matar. Usted sabe que la Biblia enseña que matar tiene que ver también con palabras que hieren y que destruyen. Es decir, que el Señor Jesús dijo: está escrito, no matarás, pero yo os digo que el que diga mal de su prójimo, el que diga idiota, el que diga insultos, dice que será reo del infierno. Entonces fue probado en no matar y él aprobó, porque él dice: yo he guardado. Fue probado en no adulterar y él fue aprobado. Él fue probado en no hurtar o no robar y recibió aprobación. Es decir, que cada cosa de estas fue un examen que le hicieron a él, en el cual él aprobó favorablemente, positivamente. También fue probado en no mentir o no dar falso testimonio, porque el falso testimonio es maldad. Y eso lo llevó a que él fuera aprobado en todas estas cosas. Y entonces sigue diciendo el versículo 19 que también fue probado en honrar a su padre y a su madre. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo: en todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Entonces, además de haber sido probado en no matar, no adulterar, no robar, no mentir o no dar falso testimonio, también fue probado en honrar a su padre y a su madre, y también él fue aprobado en eso. También en el cielo también le calificaron, hermano, y él estaba aprobado en esas cosas. También él fue probado en el amor al prójimo, y también fue aprobado. Es decir, que él mostró amor al prójimo y también fue aprobado. Y dice el versículo 21 que Jesús le dice: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígame. Entonces hay varias pruebas en las cuales uno debe de ser aprobado: no robar, no matar, no adulterar, honrar a padre y a madre, amor al prójimo. Y le llegó un examen que él no lo aprobó. Él no lo aprobó. Porque dentro de todos los exámenes que Dios nos da a nosotros, todas las pruebas que nosotros debemos de aprobar, está también el amor al dinero, o se nos prueba con las cosas materiales. Y entonces el Señor le dijo: si quieres ser perfecto, si quieres ser maduro, si quieres ser perfecto, vende lo que posees, da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Probado en ofrendas, probado en bienes materiales. Versículo 22, que al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Reprobó en lo material, porque sobre todo lo material enseña dónde está el corazón de la persona.
Esa prueba que le pusieron a él acerca de los bienes materiales probó dónde estaba su corazón. Cuando le pusieron esa prueba, cuando Dios le puso esa prueba enfrente, él reprobó y se fue triste porque no aprobó en aquello que el Señor le puso enfrente. Entonces hay que aprobar porque, repito, Dios quiere que seamos fieles en las cosas materiales. ¿Para qué? Para que se nos confíe lo espiritual. Ahora, dice Lucas 16, encontramos a un mayordomo. Esto se los platiqué a los hermanos el día miércoles. En Lucas 16 encontramos a un mayordomo que dice el versículo 1 que dijo también a los discípulos el Señor Jesús, les dijo, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Derrochador. Lo primero que miro es que el hombre no era tacaño, fíjese. No era tacaño. No estoy diciendo que sea una buena idea derrochar, pero enseña que el hombre no era tacaño. Y sobre todo no era tacaño con lo ajeno, pues, porque no era de él. Y él fue acusado de ser derrochador de los bienes de su señor. Pero el que es tacaño es agarrado con lo propio, es agarrado con lo ajeno también. Es decir, que él podía agarrar para él, pero lo primero que miro es que él es un derrochador, que es mala la actitud, pero también enseña que no era tacaño, que no era agarrado, que era parte de su vida. Por eso cuando las muchachas se van a casar, a veces buscan a uno que sea derrochador, ¿verdad? Que la invite a los mejores restaurantes, que está buscando que el hombre sea despilfarrado, aunque eso tiene que ser arreglado después de casados, porque no puede seguir en esa línea después de casados, pero anda buscando a alguien que sea derrochador, porque eso muestra que no es avaro, que no le tiene amor a las cosas materiales. Dice que fue acusado de ser un derrochador, pero le dijeron al amo, y él le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Versículo 3. El mayordomo dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración y no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Versículo 4. Mire lo que dice, ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y entonces dice que llamó a cada uno de los deudores de su señor y dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Y entonces me doy cuenta que él sí sabía para qué es el dinero. Diga conmigo, saber para qué es el dinero. Porque qué triste que alguien tenga dinero pero no sabe para qué es el dinero. Dice que le dijo, mira, ¿cuánto debes? Y le bajó la cuenta. El versículo 7 dice que le dijo a otro, ¿cuánto debes? Él respondió, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu factura y escribe 80. Dice el versículo 8 que el Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad. Mire lo que dice, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones. Diga conmigo, en las relaciones. Son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces este mayordomo sabía para qué es el dinero. Él sabía para qué son los bienes materiales. Son para las relaciones. Diga conmigo, relaciones. Por eso cuando alguien lo deja a la mujer por tacaño, eso es que ese no sabía para qué era el dinero. Y es más común de lo que usted se imagina. Que la mujer se separa del marido, ya no lo aguantó más porque era tacaño como él solo. Y es que aunque tenía, nunca supo para qué era el dinero. Pero este hombre primeramente no era avaro porque era derrochador. No es que sea una buena virtud, pero sí evidencia que el hombre no era tacaño. Lo segundo es que obviamente él sí sabía para qué es el dinero. Es importante eso, que sí sepamos para qué es el dinero. Él dijo, el dinero es para crear relaciones. No es para otra cosa. Porque el dinero realmente, mi hermano, en la tierra pierde su valor si no lo uso para el uso correcto, para el beneficio propio. Y entonces él creó relaciones y dice que el mayordomo o el amo lo elogió. Y dijo, este ha actuado con sagacidad. Dice, dijo el Señor Jesús, los hijos de este siglo son más sagaces, son más inteligentes, actúan mejor
en las relaciones con semejantes que los hijos de luz. Y qué triste que los hijos de luz no prueben en las cosas materiales. Lo que Dios nos da es para ser de bendición, amén. Para ser de bendición. Y tarde o temprano te va a llegar la prueba. Cuando pensaba en esto, me acordé cuántas veces he escuchado el mensaje de algunos siervos de Dios cuando Dios les pidió todo. Bueno, sigamos leyendo aquí. Dice el versículo 9. Miren lo que dice. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? El money, dólares, dinero. Esa es la riqueza injusta. Y dice que la riqueza injusta debe de servirte para hacer amigos. Dice ahí. Dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Entonces está enseñando que hay riquezas injustas que tenemos en la tierra. ¿Cuál es la riqueza injusta? El dinero. Los bienes materiales. Son las cosas, hermano, que llegan a nuestra vida y que Dios espera que nosotros hagamos buen uso de ellas. Que debe de ser para crear buenas relaciones. Repito, cuando la mujer de alguien lo deja al marido por tacaño, eso es muy común en la tierra, porque desafortunadamente el corazón del hombre a veces no actúa a la manera de Dios. Pero cuando alguien es despilfarrado y junto con su mujer, pues la misma mujer dice, pues de una vez los dos nos vamos al hoyo, pero juntos. Sí, ¿verdad? Es lo que nos pasa. Nos vamos al hoyo, pero juntos. Y aprendemos que el dinero es para crear relaciones. Para crear relaciones. Por eso que triste cuando alguien ahorra toda su vida. Eclesiastés lo enseña, que cuando alguien ahorra toda su vida y no sabe para quién será, y vendrá un heredero después de él que echará a perder todo. Y toda su vida guardando. Yo no digo que no hay que guardar, hay que guardar. La Biblia enseña que el hombre bueno deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero no voy a hacerlo a costa de privar las relaciones que Dios quiere que yo tenga. Aún en el mundo me tocó mirar experiencias, algo sencillo. A alguien su raitero al trabajo ya no le quiere dar raite por tacaño. Porque le está cobrando $25 del raite y todavía se le hace mucho todavía. Dice, no, ese yo no lo voy a llevar al trabajo. Ya, me cansé de ese hombre ya. Le cobro una miseria y todavía se le hace mucho todavía. Porque el dinero es para crear relaciones. Amén. Para crear relaciones es algo sencillo. Pero aquí dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Y dice el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Quiere decir que Dios nos está preparando. Ya conmigo, me está preparando. Me está preparando. O sea, cualquier cosa que tengas el día de hoy, Dios puede darte mucho más. Un día lo dije de esta manera, porque un día escuché al apóstol Otto que dijo que a veces nos consideramos jóvenes o viejos comparados a quién, ¿verdad? Sí, es decir, dijo él. El de 30 le dice al de 20, estás chavo todavía. El de 40 le dice al de 30, estás chavo todavía. El de 50 le dice al de 40, estás chavo todavía tú. Y el de 60 le dice al de 50, estás chavo todavía. Entonces, somos jóvenes o viejos comparados a quién. Y la riqueza es igual. Tú podrás decir, soy rico, comparado a quién. Pues al homeless que está abajo del puente. Claro. Pero si te comparo con el terrateniente de New York, posiblemente estés en la vil miseria, posiblemente. Por eso eres rico comparado ¿a quién? Dios nos está entrenando el día de hoy. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. Entonces es una preparación. Y a mí me da gusto eso, fíjese, me da gusto. Porque, repito, cualquier cosa que tengamos hoy, eso no es nada para lo que Dios te quiere confiar un día. Es decir, que el día de hoy puedes decir, pastor, pues gracias a Dios tengo $100,000 en las manos, así,
cash en mis manos, gracias a Dios, ahorita en este momento. Libres de cualquier compromiso. Te felicito, qué bendición. Pero eso no es nada comparado a lo que Dios puede darte. No es nada. Pero simplemente estás en un proceso de que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, es injusto en lo mucho. Repito, el hombre rico, él aprobó en muchas cosas. Aprobó en honrar a su padre y a su madre. Aprobó en no matar, en no robar, en no calumniar. Él aprobó, fíjese. Es decir, que podríamos decir, si Dios me hiciera un examen el día de hoy y dijera, bueno, quiero ver si sirves con fidelidad en la iglesia. Y aprobaríamos. Cuando decimos amén. Por favor, seamos positivos, aprobaríamos. Quiero hacerte un examen si no faltas a la iglesia. Aprobaríamos también. Y así sería la lista. Pero un día llegaría la prueba de las ofrendas. Y entonces yo también quiero aprobar en las ofrendas también. Porque no vaya a ser que los hijos de este siglo, de este mundo, son más sagaces en el uso de lo material que uno, que el cristiano. El cristiano debe de saber que Dios tiene mucho más para darle. Y entonces dice el versículo 11, dice, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, y esto fue lo que me llamó la atención, lo compartí el miércoles con los hermanos. Las riquezas injustas es lo material, pero las riquezas verdaderas, porque dice, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Las riquezas verdaderas es lo espiritual, diga conmigo lo espiritual. Es la unción, es el poder. Es los dones espirituales, hermano. Es la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios es la riqueza más grande que el hombre puede tener? Más grande que cualquier cantidad de dinero. Más grande que cualquier cosa. Y Dios dice, si no eres fiel en las riquezas injustas, o sea, en lo material, en money, dollars, dinero, ¿quién te va a confiar la riqueza verdadera? Porque yo le digo, Señor, dame dones, Señor. Le decía a los hermanos el miércoles, yo le digo, Señor, cuando yo me suba a predicar, que seas tú hablando, Señor. Cuando yo dirija la alabanza, Señor, que se mueva la presencia de Dios, Señor. Padre, cuando yo hago algo en lo espiritual, que se vea la riqueza espiritual que tengo. Pero Dios dice, si no eres fiel en la riqueza injusta, en lo material, ¿quién te va a confiar? Y tiene razón. Porque se imagina, si soy tacaño, y Dios dice, ¿qué harías con lo espiritual? ¿Qué harías con un don de poder sobre tu vida? Y entonces, repito, recordé la historia que he escuchado en lo general en muchos siervos, incluyendo al apóstol Otazurdi, incluyendo a Yacid Planes, incluyendo a muchos otros. Es una historia que se repite y se repite y se repite. Cuando Dios dice, quiero que me des todo. Y siempre pasa antes de que les den el poder. Antes de que se manifieste el llamado glorioso espiritual sobre sus vidas. Dice el apóstol otro que estaba en un lugar y Dios le dijo, dame todo lo que tienes. Dice que hasta se movió del lugar, dijo, no, ahí se oyen voces raras. Se fue para otro lugar y otra vez Dios le dijo, dame todo lo que tienes. Dice que él había estado ahorrando para su carro en su país. Y entonces hizo un cheque por el total de la cantidad que tenía en el banco para su carro y lo llevó de ofrenda. Pero ¿por qué Dios hace eso? Porque Él dice, si no eres fiel en las riquezas injustas, ¿quién te confiará las riquezas verdaderas? Y entonces Dios te quiere dar. Dios quiere usarte. La misma historia la he escuchado, repito, de muchos siervos. Es una historia que se repite constantemente. Es como un sueño que yo tuve. Y lo curioso es que se los he escuchado a muchos siervos, el sueño idéntico, no parecido, igual. Yo tuve un sueño que estaba con otro hermano y con ese hermano estábamos como en un campo abierto así, lejos, cualquier árbol, cualquier casa, cualquier todo. Estábamos en una llanura, abierto. Y entonces se nos vinieron unos leones. Y cuando yo los vi le dije, córrele, y corrimos. Y cuando corrimos le dije, párate. No vamos a alcanzar a llegar a ningún lado. ¿Cuándo le vamos a ganar a llegar a esos animales? No nos convenía correr. Entonces le dije, párate. No. Entonces nos regresamos y enfrentamos a los leones y les ordenamos en el nombre de Jesús que se calmaran. Y aquellos nomás se agacharon y se echaron la vuelta.
Y ese sueño se lo he escuchado yo a muchos siervos de Dios, no parecido, idéntico, igual, las mismas palabras, la misma imagen. Hay cosas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Y entonces esa historia de cuando Dios les pide todo, y ese plan dice que el Señor le pidió todo. Y cuando Dios le pidió todo, dice que su entendimiento religioso era que el cristiano debería de ser pobre. Y entonces dijo, es que Dios quiere que yo sea pobre, dijo. Y por eso me pide que le dé todo. Pero obviamente después entendió que no era así. Él iba empezando en el evangelio. Pero si no eres fiel en las riquezas materiales o en las riquezas injustas, ¿quién te confiará lo verdadero? Dice ahí, por tanto, versículo 11, si no habéis sido fieles en las riquezas injustas, ¿quién te confiará lo verdadero? Lo verdadero es lo espiritual, la unción. Diga conmigo la unción. ¿Cuántos queremos unción? Yo quiero la unción del Señor. Pero Él dice, primero te voy a probar en las cosas materiales, porque yo pruebo. Pruebo si honras a papá y a mamá, pruebo si no robas, pruebo si no calumnias, pruebo, yo hago pruebas y qué bueno que vamos aprobando. Pero el joven rico, un día llegó la prueba a su vida. Después de aprobar en muchas cosas, lo probaron en lo material. Y ahí fue donde él reprobó. Donde él era dueño de muchos bienes y se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Dice el versículo, Romanos 9. Vaya conmigo, Romanos 9. Hablando de las riquezas espirituales. Las riquezas espirituales o las riquezas verdaderas. Romanos 9:1. Dice, digo la verdad en Cristo. Mire lo que dice Pablo. Digo la verdad en Cristo, no miento. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dice versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Está hablando de Israel. Dice el versículo 4, que hay riquezas espirituales o verdaderas que ellos tenían. Dice que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos. Diga conmigo, a quienes pertenecen. ¿Qué será lo que nos pertenece a nosotros? La unción, los dones, el poder de Dios obrando en la tierra. Pero repito, si Dios le pone el poder y desafortunadamente algunos hombres se han corrompido cuando les llega el poder. Pero si se corrompió el que mostró fidelidad cuando no lo tenía, se imagina el que es infiel desde antes de tenerlo. Se corrompe completamente. Y entonces dice aquí que a los israelitas les pertenece primeramente la adopción como hijos. Esa es una riqueza espiritual. También dice que les pertenecen la gloria. Diga conmigo la gloria. O sea, la gloria es nuestra. El Señor Jesús le dijo al Padre, Padre, te pido que la gloria que me diste se las des también a ellos. Que vivamos con gloria. Gloria es algo excelente. Dice el diccionario o la definición de la palabra gloria, dice que es como un espejo, como un vidrio, como algo glorioso, con luces, con adornos, es una gloria. Y a los israelitas les pertenecían las riquezas verdaderas, las riquezas espirituales, la adopción como hijos, les pertenecía la gloria, les pertenecían los pactos, les pertenecía la promulgación de la ley o la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. ¿Sabe que hay gente que tiene tapado en su vida la palabra de Dios? Yo dije algo y espero que nadie me reclame. Pero ahora que fuimos con los hermanos que me acompañaban a California, a la enseñanza pastoral allá, les dije, ¿saben que aquí hay pastores de los que estuvimos ahí? Que ellos escuchan la enseñanza, dicen que sí, dicen amén y salen en cero todos nuevos. Porque yo los miro que salen con sus mismos problemas. Siguen, el apóstol Otto nos enseña de que somos prósperos en Dios. Salen y siguen escribiendo en las redes sociales que no queremos la riqueza del mundo y que eso es del diablo y que nosotros sí predicamos el verdadero evangelio. Y digo, ¿y estos estaban ahí? Y estos ahí estaban sentados. Nos enseña de la justicia, que somos justificados, que soy santo por la gracia de Dios en Cristo Jesús,
que estoy perfecto y que debo sentirme santo y perfecto delante de Dios. Salen y le ponen en las redes sociales que hay algunos que no se santifican y que no van a llegar al cielo. Y digo, y este estaba ahí. Estaba ahí. ¿Por qué no le entra la palabra de Dios? ¿Sabe cuál? Ya entendí cuál es el problema. Ser tacaño. Porque hay otros pastores que yo sé que no son muy santos, que digamos, mi hermano. Algunos de ellos me los he mirado echar su bailada, hermano. A uno, una de las ovejas le andaba enseñando cómo bailar zapateado con botas, hermano. No son tan santos que digamos, pero son bien dadivosos. Y a esos se les abre la palabra, entienden la palabra. ¿Sabe que la palabra es una riqueza espiritual? Es una riqueza espiritual. Y a los israelitas les pertenecía la promulgación de la ley. Les pertenecía la palabra. Es decir, que les pertenecían las riquezas espirituales o las riquezas verdaderas. Pero si no somos fieles en las riquezas injustas, ¿quién nos dará lo que es verdadero? La unción, el poder, la gloria, lo que Dios tiene, lo que es para nosotros. También dice que a ellos les pertenecían las promesas, dice ese versículo 4, la última parte. Esas promesas son riquezas verdaderas. Versículo 5, de quienes son los patriarcas, de ellos son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Entonces los patriarcas les pertenecen y Cristo Jesús mismo les pertenece. ¿Y qué pasó? No alcanzaron. ¿Por qué? Porque no alcanzaron aquella riqueza que Dios tenía para ellos por no ser fieles con las riquezas injustas. Por eso cuando el Señor Jesús dice que un hombre le confió la viña a los trabajadores, hablando de Israel y de los fariseos y de los sacerdotes, y el dueño de la viña mandó a decir que venía por los frutos, pero esos siervos que él mandó, algunos los mataron, los golpearon, a otros los mataron, y entonces el señor de la viña dijo, ya sé, enviaré a mi hijo, a él lo respetarán. Pero cuando vieron al hijo dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la viña. Mire, mi hermano, no hay que ser infieles en las riquezas injustas. Hay que ser fieles. Hay que decirle, Señor, gracias, Señor. Porque si Dios me dice, mira, mayordomo injusto, mayordomo infiel, te voy a quitar la mayordomía. Pero la generosidad de mi parte, el saber para qué son las cosas, me hace amigos o relaciones para que me reciban a las moradas eternas. Porque repito, lo primero que yo vi en ese siervo es que no era tacaño. Para ser derrochador se necesita no ser tacaño, mi hermano. Tener un corazón que, para eso es. Y cuando se trató de que lo iban a quitar de la mayordomía, dijo, los bienes materiales son para relaciones. Ahí es que ven tú, ¿cuánto debes? 100, pon aquí 80. ¿Cuánto debes? 80, pon aquí 50. Y dice que el mayordomo o el amo lo alabó. Dijo, wow, este sí sabe para qué son las cosas. Por eso Dios quiere que tú y yo sepamos para qué son las cosas. Lo material, que es la riqueza injusta. Ahora, si volvemos ahí a Lucas 16, versículo 11, dice, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os podrá o quién os dará lo que es vuestro? Dice el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores. No se puede servir a las riquezas materiales. Les decía el miércoles a los hermanos de la experiencia de Jesse Uplanis, cuando un hermano vino con él y le trajo un cheque por $100,000 y le dijo, hermano Jesse, el Señor me dijo que le trajera esta ofrenda. Y entonces él agarró el cheque, pero miró que en el cheque decía, en el memo, en el memorándum, de qué es el cheque, tenía diezmos. Y le dijo, ¿estos son diezmos? Dijo, sí. Dijo, yo no dudo que Dios te haya dicho a ti que me trajeras una ofrenda de $100,000, pero este cheque no es mío. ¿Tú te congregas? Dijo, sí, este cheque es de tu iglesia. Este es de tu pastor. Y entonces no se lo recibo, ve con tu pastor, este es de tu pastor, no es mío. Yo no dudo que Dios te haya dicho que me trajera $100,000, pero no son estos.
Entonces aquel fue con su pastor, le dijo lo que Jesse Duplantis le dijo, y aquí le traigo el cheque porque me regresó, me dijo que ese no es de aquí, no es de allá, es de aquí. Y entonces el pastor le llamó a Jesse Duplantis, le dijo, ¿por qué hiciste eso? Otro pastor ni hubiera preguntado de dónde venían ni de qué eran, aquel los agarra a 2 manos. Dijo, sí, pero no eran míos. Una semana después ya fue este mismo hermano acompañado de su pastor. Y dijo, hermano Jesse, aquí le traigo otro cheque por $100,000 que Dios me dijo que se lo trajera, y quiero decirle que esta no son diezmos, esta es mi ofrenda a su ministerio, y aquí está mi pastor, él sabe que yo llevé los diezmos con él. Y entonces Jesse Duplantis dijo, este sí es mío, este sí es mío. Porque uno debe de ser fiel en las riquezas injustas. Es decir, que ahí Jesse Duplantis él actuó bien porque no se fue por los $100,000, porque nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o sea, pegará a uno y despreciará al otro. No nos guiamos por el dinero, nos guiamos por ser fieles en las riquezas injustas. Amén. Fieles en las riquezas injustas. Dice ese versículo 13, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. El corazón se apega a uno de los dos. Por eso la riqueza material es para servirme a mí y para servirle a mi Dios. Amén. La riqueza material es para servirme a mí y para servirle a mi Dios. Y va a llegar y va a abundar, pero debo de ser fiel en la riqueza injusta para que me den lo que es verdadero. Ahora, cuando digo de lo verdadero, no solamente la unción para predicar la palabra, lo verdadero también es de que haya un poder en tu vida para cualquier cosa, incluyendo lo material. Es decir, que todos podemos prosperar por la gracia y por la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Pero algunos reciben un poder especial en lo material. Es un poder especial que en ellos trabaja de diferente manera. Trabaja como que le hubieran puesto un amplificador a ese don, a esa bendición. Entonces esa es una riqueza espiritual, aunque es dinero, aunque es una riqueza económica, pero esa persona tiene un don de Dios, porque tiene un poder especial. El don de Dios no es otra cosa más que un poder, sea para sanidad, sea para predicar, sea para hablar en lenguas, sea para riqueza material, sea para cantar, sea lo que sea. El don es un poder, se traduce en un poder para X razón, para cualquier cosa. Puedo decir, recibí un poder de parte de Dios en esta área, y esa es una riqueza espiritual. Ahora, en Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Dice que el reino de los cielos, ¿estamos ahí? Es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Versículo 15. Mateo 25, 15. Y a uno le dio 5 talentos. Cuando habla de talentos está hablando de oro, mi hermano. El oro se medía por talentos. No está hablando de un talento para cantar o un talento para predicar. Está hablando de oro. Ahí está hablando de oro. A uno llamó a sus siervos y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Versículo 16. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Y entonces, el versículo ganó otros 2. Ok, ahora el Señor, Él tiene un gozo. Diga conmigo, tiene un gozo. Y su gozo es lo espiritual. Amén. Dice el versículo 18 que el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces el versículo 19 dice que después de mucho tiempo el señor de aquellos siervos arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ahora, ¿cuál es el gozo del Señor? Por ejemplo, la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén.
entra en el gozo de tu Señor. Porque fuiste fiel en lo material, entra en el gozo de tu Señor. Básicamente le está diciendo, entra en el ministerio que tengo para ti. Porque el ministerio es el gozo del Señor. El ministerio. O sea, cuando alguien se salva, ese es gozo del Señor. Cuando un enfermo sana, ese es gozo del Señor. Cuando un atado, endemoniado es liberado, ese es el gozo del Señor. Y entonces dice, porque fuiste fiel en las cosas materiales, te entregué 5 talentos y ganaste otros 5 talentos y me trajiste una ganancia. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el ministerio. El punto de esta noche es ser fiel en las riquezas injustas para que nos den las riquezas verdaderas. Amén. Para que nos den las riquezas verdaderas. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, este hombre los probó con lo material. Les dio primero la administración de lo material. Diga conmigo, administración de lo material. Mira, mi hermano, si Dios te bendice a ti, vamos a decir con $10,000. Yo no te voy a decir, mi hermano, tú tienes que diezmar de esos $10,000. No, el administrador eres tú. Si Dios hubiera querido que yo administrara esos $10,000, me los hubiera dado a mí. Pero no me los dio a mí, te los dio a ti. Y tú decides. Te está probando en la administración. Tú eres el administrador. Tú decides si lo haces o no lo haces, y el pastor no tiene que decir nada. Porque si Dios hubiera querido que el pastor decidiera de ese dinero, se lo hubiera dado al pastor, no a ti. Pero Dios te lo dio a ti. Y Dios dice, yo quiero que tú seas el administrador. Y entonces los prueba primeramente con administración. Y en esa administración, cuando ellos son fieles en la administración, entonces le dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el ministerio, entra lo que verdaderamente me trae gozo a mí. Que un pecador se arrepienta. Que un enfermo sea sanado. Que un endemoniado sea liberado. Que se manifieste el poder de Dios en la tierra. Entra en el gozo del Señor. Ahora, el versículo, bueno, eso también nos enseña que estos 2 hombres que ganaron 5 y 2 talentos, no tenían problemas con que su Señor tuviera más. Con que su Señor recibiera más. Porque algunos tienen el problema que dicen, no, Dios tiene mucho. ¿Dios para qué quiere? A veces, desafortunadamente en la religión cristiana, dicen, no, yo voy a llevar mis diezmos a aquella iglesia que está bien pobre, que no tiene nada, que le falta todo. Allá, porque esta iglesia, estos tienen de sobra. A estos no les falta nada, gracias a Dios. Pero estos 2, ellos reflejaron que ellos no tenían problemas con que su Señor tuviera más. Me dio 5 talentos, le traigo otros 5 más, es decir, 10. Me dio 2 talentos, le traigo 2 más, es decir, 4. Porque dijeron ellos, yo no tengo problema con que mi Señor tenga más. Pero el versículo 18 dice que el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Pensó que al cavarlo en tierra y esconder el dinero de su Señor hasta que él regresara, estaba actuando con integridad. Él dijo, no, pues yo estoy haciendo lo correcto. Mira, cavo en tierra, lo escondo y cuando venga mi Señor se lo entrego y le digo, mira, aquí está lo que me diste. Pensó que estaba actuando con integridad. Él se olvidó de que Dios siempre camina hacia adelante y siempre busca la ganancia. Envió a Cristo Jesús a morir por nosotros a la tierra. Amén. Para que llevara muchos hijos a la gloria. Eso dice la Biblia. Para que llevara muchos hijos a la gloria. Es una inversión. Dice el libro de Hebreos 6, porque este hombre no entendió las leyes del reino. Él pensó que actuó con integridad al esconder el talento, pero no se apegó a las leyes de prosperidad del reino de Dios, a las leyes de multiplicación del reino de Dios. Por eso el sembrador sale a sembrar y la semilla cae en buena tierra y produce a 30, 60 y a 100 por 1, porque son leyes del reino de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, ¿estamos ahí?
Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, dice que recibe bendición de Dios. Versículo 8. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada y está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Entonces las leyes del reino de Dios es que todo tiene que incrementar. Todo tiene que aumentar. Esas son las leyes del reino de Dios. Por eso el sembrador sale a sembrar, siembra la semilla cae en buena tierra y esta produce a 30, a 60 y a 100. Pero este hombre que escondió el talento pensó que actuó con integridad. Ahora, dice el versículo, Mateo 25, versículo 24. Mateo 25, versículo 24, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía. Mire el conocimiento o el razonamiento que él tenía. Yo sabía que eres un hombre duro. Eso es lo que él pensaba del Señor. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y dice: y tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces este se descalificó para administrar los bienes espirituales. ¿No será que hay muchos que se descalifican en administrar los bienes espirituales? Mire, Dios nos llama a un ministerio. Dios te puede llamar a un ministerio. Lo peor que puedes hacer es ser injusto. Es desleal. Es hacer tranzas, hermano. Tal vez eres mecánico y empiezas a hacer, y Dios te llama al ministerio y estás de pastor y estás de mecánico al mismo tiempo. Pero como mecánico eres tranza como tú solo. No le va a funcionar el ministerio. ¿Por qué? Porque su administración de lo material lo está descalificando. Yo conozco un pastor que yo ya no le llevo mis carros, hermano, porque con él me sale más caro todo. Porque él no entiende lo que es legal, lo que es íntegro. Por ejemplo, una parte del carro, yo la compro en el autoparts, voy a decir, la compro en $100. Pero él, como es mecánico, tiene un descuento y le da y se lo venden a 80. Él puede venderla a 80. Tiene toda la razón en quedarse con los 20, ¿verdad que sí? Tiene toda la razón en quedarse con los 20 porque es un descuento que le están dando a él por ser cliente, miembro de ese autoparts. El problema es que no me la vende a 100, me la vende a 150. No, de verdad. No me la vende así. Yo digo, se puede quedar con los 20, es correcto, pero no me la puede vender más cara que como la vende el autoparts. No puede hacer eso. Pero él tiene todo el derecho de quedarse con los 20, son de él. Porque si yo hubiera ido al autoparts, si me hubiera dicho, me traes la parte, a mí me hubiera costado $100. Y a él le costó 80, los 20 son de él. Es correcto, es 100% correcto. Eso es integridad. Pero es falta de integridad cuando hacemos las cosas de mala manera. El problema es que está de pastor. Y no le funcionan las cosas, hermano. Hasta el día de hoy no le conozco más de 5 ovejas. Y siempre, pero pastor, ¿qué pensará? ¿Por qué no me funcionarán? Yo no le digo nada. ¿Para qué? Pero no es íntegro. Lo peor que puede hacer un pastor es ser desleal en lo que él hace cuando está administrando las cosas espirituales. Por eso mi pastor tenía razón en que el que no diezmaba no podía tocar en la alabanza. Tenía razón. ¿Sabe por qué? Porque el que no es leal o no es íntegro en las riquezas injustas, ¿quién le va a confiar lo verdadero? ¿Quién le va a confiar las riquezas espirituales? Eso dice la Biblia. Entonces, cuando fueron buenos administradores, le dijeron: entren al gozo de tu Señor. Pero este tercero se descalificó para administrar los bienes espirituales. Razonó si se debía o no corresponder a su Señor. Usó conocimiento y sabiduría humana. Conocimiento humano. No, es que el pastor no debería hacer eso. Amén, humanamente tienes toda la razón. Pero en lo espiritual no funciona. En lo espiritual no funciona. Su Señor había sembrado en él. Porque él dice: ciegas donde no sembraste. ¿No había sembrado un talento?
Sí, había sembrado un talento. Y él dice, ciega donde no sembraste. El amo le podía decir, yo sembré un talento en ti. Y no me estás trayendo una cosecha. Y por eso le leí el versículo de Hebreos, que dice que la tierra que produce vegetación útil al que la trabaja, recibe bendición de Dios. Pero si alguna solamente produce espinos, esa está próxima a ser maldecida y a ser quemada. Y repito, hay siervos de Dios que no prosperan, pero porque son tranzas. Dice el versículo 25 que tuvo miedo. A la hora de actuar en fe, tuvo miedo. Mira, hermano, erradiquemos el miedo. Cuando tengas que actuar en fe, saca el miedo de tu vida. Actúa en fe, créele al Señor. Cree, sí, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo lo que está escrito, yo creo que así es, literalmente así es lo que está escrito. Y pongo por obra tu palabra. Versículo 26 dice que el Señor le respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. ¿Por qué perezoso? Porque la fe es un trabajo. Diga conmigo, la fe es un trabajo. Por eso algunos se ponen en la pereza. No, es que es difícil. Claro, es un trabajo. Es un trabajo que cansa, pero trae recompensa. Porque tengo que aferrarme. Tengo que aferrarme. Por eso cuando el marido le da el gasto a la esposa, muchas veces está actuando en fe. En fe. Estaba en una actividad, no recuerdo dónde, donde el predicador nos decía, dile al que esté a un lado, he actuado en fe. Y mi esposa me preguntó, ¿has actuado en fe? Dije, hija, te doy para el gasto, mamá. ¿Tú crees que es fácil lo que te doy? Actuar sin fe. Necesito fe. Necesito armarme de fe. Me empodero de fe. Me envalentono de fe. Sí va a funcionar. Tiene que fluir. Tiene que caminar. Y mi esposa dice, no, pero si necesitas te regreso. No, hija, no. Porque yo quiero caminar en fe. Por eso la fe es un trabajo. Y por eso le dijeron, siervo malo y perezoso. Ay, es que actuar en fe. Cansado. Claro que es cansado. Claro que ese hermano es. Dijo Mark Hankins, dice, algunos piensan que experiencias, ¿cómo se llaman cuando tú te subes a la montaña rusa? Son experiencias fuertes. Dice, no, esa no es experiencia fuerte. Creer en la palabra de Dios, eso sí. Eso sí te hace sudar. Eso sí es cuando dices, ay Señor, ahora sí, más vale que haya un Dios. Porque si no perdí todo esto. Porque a él le pasó. Cuando dice que él fue a Rema y sacó el dinero para ofrendar, y como ese ministerio lo bendijo tanto, dijo, yo tenía $12,000 en la cuenta de banco, en la cuenta de ahorros del banco, y saqué 5,000. Le dije a mi esposa, vamos a llevar $5,000 de ofrenda a esta actividad, porque ese ministerio nos ha bendecido. Y llevó los $5,000. Y cuando iban a ofrendar, el que iba a levantar la ofrenda dijo, lo que pensabas dar, solamente dóblalo, dijo. Si pensabas dar 20, da 40. Si pensabas dar 40, da 80. Si pensabas dar 50, da 100. Regresaba la esposa, ¿qué dices? Pues dóblalo. Entonces agarró los $10,000, hizo el cheque por los $10,000. Aquí está. Y fue cuando él dice, ahora sí, más vale que haya un Dios. Porque si no, acabo de perder $10,000. Es que experiencias fuertes no son la montaña rusa, mi hermano, donde gritas y vomitas y toda la cosa. No. Esas no son experiencias fuertes. Experiencias fuertes es cuando le crees a Dios. Es un trabajo, pero es un trabajo que recompensa. Es un trabajo que, Señor, gracias. Entonces dice, Dios, tú no eres perezoso. Pero a este hombre le dijeron, siervo malo y perezoso. Dice, ahí debías haber puesto mi dinero en el banco, versículo 27. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Entonces debo de saber que el Señor sí espera recibir ganancia, aunque sea lo mínimo. Aunque sea lo mínimo, pero Él sí espera recibir ganancia. Ya que lo puse en tus manos y no ibas a hacer nada, lo hubieras puesto en las manos de un banquero. Y al venir yo lo hubiera recibido con intereses. ¿Para qué? Es para que nos confíen las cosas espirituales. Versículo 28. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos. Porque al que tiene más se le dará.
y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces estos son los que pierden y otros toman sus lugares. El apóstol Otto, cuando vino aquí la primera vez, estaba mi pastor, inauguramos este edificio, él vino aquí y él aquí dijo, el Señor me habló y me dijo, tú eras el número 50 para este ministerio, dijo. Dijo él, ¿qué oportunidad tenía yo? Dijo él. ¿Qué oportunidad tenía? Llegó el primero, se descalificó. El segundo se descalificó. El quinto se descalificó. El 15 se descalificó. El 25 se descalificó. Dijo él, cuando llegó el 49 hasta yo lo quité. Has lado tú. Ahora me toca a mí ya. Porque nos estaba hablando de las obras de la carne. Nos estaba hablando cómo Isaac tomó el lugar de Ismael por ser una obra de la carne. Nos estaba hablando de cómo Jacob tomó el lugar de Esaú porque no amaba lo espiritual. Nos habló de Sela, cómo tomó el lugar de los otros tres porque eran malos, hijos de Judá, y vino la descendencia. Y él nos dijo aquí en este lugar, dijo, el Señor me habló y me dijo, tú eras el número 50 para este ministerio. Hay muchos que se descalifican. Este se descalificó. Y lo que él tenía se lo dieron a otro. Dice el versículo 28, por tanto quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Y hay gente que tiene problema con eso. Pero si ya tiene mucho, ¿por qué más? Porque primeramente lo probaron en lo material. Le probaron el corazón. Y cuando le probaron el corazón, dijo Dios, denle un poder. Yo no sé qué poder te va a dar Dios. El poder puede ser económico. Puedes tú ser el rico de la congregación. Yo espero que aquí haya muchos ricos en esta congregación. Pero ricos que saben para qué es el dinero. Y que en ellos tienen un poder. Todos podemos enriquecer. Pero el que reciba un poder, ese es un poder, hermano. Le amplifican lo que hace. Entonces dice, versículo 30, y al siervo inútil. ¿Inútil para qué? Inútil para la administración de los bienes espirituales. Lo económico es un poder también y es útil en el reino de Dios. Al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya dijimos que el gozo del Señor es cuando un pecador se arrepiente. Yo termino con estos gozos del Señor. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 8. Esto me lo habló a mí el Señor un día que Nathan predicó, fíjese. No él predicó exactamente de esto, pero a mí Dios me lo habló. Lucas 15, versículo 4 primeramente. Ese día el Señor me enseñó cómo lo que hace el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas? Ahí están las ovejas. Deja las 99 y va a la que está perdida. Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso. Ahí está el gozo del Señor. Cuando llega a su casa reúne a los amigos, a los vecinos, les dice alegraos conmigo. Versículo 7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y ese es el gozo del Hijo. Diga conmigo, el gozo del Hijo. El gozo del Hijo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien que no conoce el Evangelio y se entrega a Cristo Jesús. Y dice el versículo 8, ¿qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Esa es una mujer. Diga conmigo, una mujer. Versículo 9, cuando la encuentra reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, dice, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces esa es una moneda perdida, pero está perdida dentro de la casa. Y por ser una mujer es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que busca cuando alguien, porque tú puedes estar sentado aquí y estar perdido. Puedes estar sentado aquí en la iglesia. Porque es la moneda que se pierde dentro de la casa. Pero esta mujer enciende la luz y barre la casa hasta hallarla. Y hay gozo, dice aquí, por un pecador que se arrepiente. Pero está enseñando el que estaba perdido dentro de la casa, no afuera. Y es el gozo del Espíritu Santo.
Y el gozo del Padre está en el versículo 20. Dice que del hijo pródigo que levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: traer la mejor ropa, vestirlo, poner un anillo en su mano, sandalias en los pies. Dice: pronto traer la ropa, el anillo y las sandalias. Versículo 23. Traer el becerro engordado y matarlo, y comamos, regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y es el gozo del Padre. Cuando un hijo pródigo que se aleja de los caminos de Dios regresa y reconoce que hay, en la casa del Padre hay abundancia de pan. Porque a la oveja perdida, a esa la van a buscar. Deja las 99 y las va a buscar. Pero al hijo pródigo nadie lo va a buscar. Ese tiene que volver solo. Él ya probó lo que es bueno. Él ya sabe que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Él ya sabe las cosas buenas que hay en el reino de Dios. Él tiene que volver en sí. Él tiene que decir: he pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre, pero voy a regresar. Y entonces el padre sale a encontrarlo y lo recibe gozoso y dice: matemos el becerro engordado, porque este hijo mío estaba muerto y ahora está vivo, ha vuelto a la vida. ¿Cuál es el gozo del Señor? Cuando un pecador se arrepiente, el gozo del hijo. Cuando una moneda está perdida dentro de la casa y es hallada. Cuando alguien es restaurado. Cuando alguien que se le ha perdido la vida de Dios vuelve otra vez. Y cuando un hijo pródigo vuelve en sí y regresa a la casa del Padre. ¿No le gustaría ser parte del gozo del Señor? Pero primero te van a poner los talentos en las manos. Primero te van a poner lo económico en las manos. Y cuando eres fiel en lo económico, te van a decir: bien siervo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. ¿Qué es lo poco? Lo material. 5 talentos de oro no se oye tan poquito. Pero Dios dijo: en lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Qué es lo mucho? Lo espiritual, el poder, la unción, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Somos fieles en las cosas materiales para calificar para las cosas materiales. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Padre celestial, te damos gracias y te bendecimos a ti, mi Señor. Gracias porque nos enseñas. Nos enseñas que hay una riqueza espiritual para nosotros. Somos lámparas, somos luces en esta tierra. Llevamos tu poder en todas las áreas. Llevamos tu poder donde quiera que vamos. Somos portadores del poder de Dios, de los dones espirituales, del poder de Dios en nuestras vidas. Y yo te doy gracias, Señor. Padre celestial, gracias porque podemos aprobar. Podemos, Señor, pasar a esos exámenes. Exámenes de amor al prójimo. Exámenes de no mentir, no dar falso testimonio. Exámenes de honrar a padre y a madre. Los padres en la fe que tú nos pones en el camino, Señor. Queremos aprobar. Queremos aprobar en cada cosa, Señor, que tú nos has puesto. Mi Señor, te bendigo y te doy la gloria. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia y por tu luz. Vamos a declarar: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y tú estás obrando en mi vida y en mi corazón. Aunque mis ojos, decláralo, porque Él está aquí. Tú eres el administrador. Yo no soy administrador de lo que tú tienes. Yo no te puedo obligar a que hagas lo que tú no quieres hacer. Eso es tuyo. Dios lo puso en tus manos. Y tú eres el que decide. Tú eres el que hace las cosas. Padre, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Mi Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Dilo. Tú estás
aquí en mi corazón, en todo lo que soy, en todo lo que tengo, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos, sí Señor, te puedo sentir. ¿Quieres decirle: tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi luz, tú eres mi paz, tú eres mi fuerza, Señor? No pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Sí, Señor, tú estás aquí. Y a ti te bendigo, Señor, y te doy la gloria y la honra y la alabanza. Quiero ser un buen administrador. Quiero ser fiel en las riquezas injustas. Quiero ser fiel en las riquezas injustas, Señor. Ser generoso. Saber para qué son. Saber que son tuyas, Señor. Para honrarte, para glorificarte, para darte gloria a ti, Señor. Oh, sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey, sí, Jesús, sí, mi Señor. Te adoramos. Tú estás aquí. Por última vez, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Mi Señor, ¿puedo sentir tu majestad? Sí, Señor. Tu majestad, sé Rey sobre mi vida, Señor. Sé máxima autoridad sobre mi vida, Señor. Influencia mi corazón. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. 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 Créelo, mi hermano. Créelo que Él está aquí. Cree que esta es su palabra. Cree que esta es su voluntad. Cree que esta es la manera. Cree que Él está probando corazones, probando vidas. Señor, te bendigo y te doy la gloria.
Te doy a ti la alabanza. Gracias, Señor, por cada don, por cada gracia, por cada poder que tú tienes para nosotros. Lo recibimos. Dile: lo recibo, Señor. Recibo, Señor, recibo, Padre. Recibo ese poder que incrementa las cosas, que incrementa la palabra, que incrementa el poder para sanar, que incrementa el poder para liberar, que incrementa el poder económico, Señor, que incrementa la palabra de sabiduría y de conocimiento, Señor. Padre, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos y te damos la gloria a ti. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te bendigo y te doy la gloria. Te bendigo y te doy la alabanza. Gracias, Señor, por tu pueblo. Son los portadores de tus gracias y de tu poder y de tu vida, donde quiera que van. Que aprobemos en cada área el amor al prójimo, el amor al hermano. Que aprobemos, Señor, en no calumniar, en no dar falso testimonio. Que aprobemos, Señor, en cada examen que pongas delante de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Sabe que al hombre rico lo que el Señor le ofreció fue ministerio? Le dijo: ve, vende, da a los pobres. ¿Y qué le dijo? Ven y sígueme. Eso le dijo a Pedro cuando estaba pescando. Eso le dijo a Juan. Eso le dijo a Mateo cuando estaba en el banco de los tributos. Ven y sígueme. Al hombre rico le dijo: ven y sígueme. Fue un ministerio apostólico que él dejó ir, porque era dueño de muchos bienes y su corazón estaba en los bienes. Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo, bendigo sus vidas. Que tu paz y tu bendición sea con cada uno, que tu prosperidad sobreabunde. En el nombre de Jesús, puertas de bendición sean abiertas sobre sus vidas, en lo material, en lo espiritual, en todas las áreas. Puertas de bendición sean abiertas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Bendiciones.